¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo se escucharía tu podcast si el presentador fuera otra persona y al revés, cómo sonaría el podcast de otra persona si vos fueras el presentador? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno del Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, en la que hoy te quiero contar que esto que te propuse, que te pienses, que te imagines y que seguramente alguna vez, sobre todo cuando eras oyente y pensabas en grabar un podcast, pensaste yo eso que están haciendo ahí lo podría estar haciendo yo también, que hay una iniciativa que se llama Interpodcast, que bueno, había estado discontinuada durante un tiempo y que este año ACESPOD, la Asociación de Oyentes de Podcast, la recuperó, la promovió y yo una vez más decidí apuntarme en esta ocasión con 2 podcasts y el Interpodcast es el intercambio anual de podcasts. Son diferentes podcasts que se anotan de manera voluntaria en una lista, se hace un sorteo por cantidad de oyentes, es lugar, si yo hubiera anotado por cantidad de oyentes, no, ojalá, por cantidad de miembros, de presentadores, si yo hubiera presentado Todo por un Daily, por ejemplo, el podcast sería, me lo hubieran cruzado, me lo hubieran sorteado con otros podcasts que tuvieran un solo presentador, ¿no? En este caso presenté el podcast que faltaba, en el que estamos con Antonio y Pablo, pero bueno, Pablo hace un par de semanas, de meses que está con algún problema y además no algún problema, no, esto no es así porque puedo preocupar a la gente, algún inconveniente para grabar y además la incompatibilidad horaria, así que por ahora estamos con Antonio, pero bueno, es un podcast de 3 personas y podcast cinematográfico de Marvel que es el de 4 personas o más, ¿no? Esto se sortea con otros podcasts que tengan la misma cantidad de integrantes y cada podcast tiene que replicar el formato del otro podcast y adaptarlo a su propio estilo, ¿no? Imitarlo tan fiel como pueda y tratar de no perder la esencia del podcast original. Esta es una iniciativa muy divertida porque te hace salir de tu lugar de confort, te hace escuchar otro podcast, te hace pensar cómo podrías llegar a ser capaz de replicar ese formato, ¿no? A veces escuchamos algo, de hecho yo tengo un podcast sobre The Walking Dead que me habían hecho el sorteo y la persona que lo tenía que replicar no le gustaban los zombies y nunca hizo mi imitación, lo cual a mí me puso muy triste porque yo hice la imitación que me correspondía y ese podcast nunca replicó a mi podcast, por lo cual me puso bastante mal, me dio mucha bronca, me enojé bastante, la verdad, pero bueno, como es muy voluntario, además me enojé porque yo me propuse ayudarlo, darle temas, él me dijo, no sé cómo hacerlo, y yo le dije, mira, te lo hago así, hacerlo así, de esta manera, le dije todo, pero no lo hizo, pero bueno, tal como digo, como estoy diciendo, es algo muy voluntario. Así que no se puede juzgar, no lo hizo, yo me quedé muy caliente porque había dado todo en mi imitación y en esta ocasión también, bueno, me han cruzado, nos ha tocado en el podcast que faltaba, que es sobre Star Wars, replicar un podcast de psicología, que por suerte tiene que ver es un podcast de psicología pero que habla de cine y series, así que más o menos la tenemos claro, salvo por el hecho que ni Antonio ni yo, y mucho menos Pablito, somos psicólogos, y con podcast cinematográfico de Marvel nos tocó intercambiar con ACESPOD. Y acá está igualada la cosa porque a la gente de ACESPOD les tocó imitar a podcast cinematográfico de Marvel, así que hicimos un cruce ahí, casi un crossover, en el que ellos nos imitaron a nosotros los imitamos a ellos, y la verdad que más allá de lo que se nos complicó coordinar con la gente de podcast cinematográfico de Marvel para grabar esta imitación y lo mucho que nos costó preparar, en el momento que nos pusimos a grabar lo hemos disfrutado muchísimo, grabamos como 1 hora y media, muy largo, y la verdad que lo disfrutamos genial y creo que quedó muy bien. Y de la misma manera, la imitación que la gente de ACESPOD hizo de podcast cinematográfico de Marvel. Si escuchás podcast en iVoox, podés buscar una lista de reproducción que es Interpodcast 2024, están todos los podcasts ahí, y si no, bueno, podés de ahí llevártelos también a tu propio feed. Igual la mayoría de los podcasts han puesto en su título Interpodcast 2024, y si lo único que te interesa es escuchar esto que te digo yo de podcast cinematográfico de Marvel, si vas tanto al feed de ACESPOD, porque esto es lo interesante, que tanto nuestro programa como en nuestro feed como en el feed de ellos se suben ambos programas, la imitación que nosotros hicimos y la imitación que hicieron ellos, por lo cual los oyentes, siempre y cuando le den play, claro, los oyentes de ambos podcasts escuchan a los dos programas, ¿no? Y comparan y se divierten, y por lo general son imitaciones muy pero muy divertidas. Así que bueno, quería destacar esto, que una vez más, en medio de tanto, entre comillas, profesionalismo, ¿no? Tantas cosas que queremos hacer serias con el podcasting, de tanto en tanto está buenísimo también tomarnos un respiro y participar en iniciativas independientes como esta, que le hacen tan bien al podcasting y fundamentalmente a los podcasters, porque es otra manera de construir comunidad.